Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Sócrates que es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. Hoy vamos a hablar sobre una de las instituciones más perversas, más crueles e inhumanas que ha existido en Cuba. Una de las instituciones creadas con el único fin de provocar daño, de provocar muertes, de buscar venganza después de 1959. Una de esas instituciones que sirvió de herramienta a Fidel Castro y a Ernesto Guevara, estas dos personas en especial, para librarse físicamente de todas aquellas personas que podían hacerle oposición o que se oponían directamente al régimen comunista. Vamos a hablar hoy de los tribunales revolucionarios. Este video lo voy a dividir en dos partes porque si no sería muy extenso. En esta primera parte vamos a hablar de qué eran los tribunales revolucionarios, cómo funcionaban, y en la segunda parte vamos a ver testimonios de personas que sufrieron desde varias aristas el actuar de los tribunales revolucionarios. Hoy vamos a hablar de la justicia revolucionaria, esos que todavía defienden a Fidel Castro y a la revolución cubana y la ven como un paradigma de justicia en el mundo. Hoy vamos a demostrar toda esa falsedad que constituye esa justicia, que no lo es, ni lo ha sido nunca, revolucionaria. Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas porque voy a abusar de la lectura bastante hoy. La información que voy a usar la he sacado principalmente de aquí. Esto, el imperio de la ley en Cuba, Comisión Internacional de Juristas, Ginebra 1962. Es un informe realizado por una Comisión Internacional de Juristas perteneciente a la ONU, clasificación B del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que recopiló toda la información respecto al imperio de la ley en Cuba, desde 1959 hasta que se publique en Ginebra en 1962. Y hay muchísimos testimonios aquí dentro. Este es el típico libro que lo puedes pasar por alto en cualquier librería, pero personas curiosas como yo, que me gusta leer todo lo que me cae en la mano, cuando me cayó esto en la mano y comencé a leerlo, me di cuenta de lo importante que es esto para entender qué pasó en Cuba en los 2 primeros años, 3 primeros años de revolución, y cómo la gente pudo sufrir ese terror que todavía hoy sufren muchos cubanos ante la represión comunista. Todo eso está aquí, en este informe. En este informe, o esta comisión que redactó este informe, estaba compuesta por personas bastante heterogéneas, un grupo de personas bastante variados. Por ejemplo, estaba el presidente del Tribunal de Hacienda de Canadá, un ex magistrado del Tribunal Supremo de la India, el presidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo, diputado además del Parlamento danés, el presidente del Tribunal Supremo de Nigeria, el presidente de la Federación de Asociación de Abogados de Filipinas. Es decir, esa comisión que redactó este informe estaba compuesta por un grupo enorme. Aquí está en la primera página nombre y apellidos de cada una de las personas. Nombre, apellido y cargo de cada una de las personas. Un grupo bastante extenso de juristas a nivel internacional con un prestigio enorme que dieron validez, pusieron su nombre en este informe para demostrar que lo que decían era verdad. Así que yo asumo al 100% que lo que dice este informe es toda y absolutamente la verdad. Vamos a comenzar. ¿Qué eran los tribunales revolucionarios? Según el informe, los tribunales revolucionarios son tribunales de excepción. Fueron organizados por el régimen de Castro con el objetivo de juzgar sumariamente a los responsables por crímenes políticos cometidos por los colaboradores de Batista. Ya aquí comienza diciendo que el fin de estos tribunales revolucionarios era juzgar por crímenes políticos. Crímenes políticos. Así que para todos los que afirman que en Cuba después de 1959 no hubo o no existió represaliados políticos, falso. Este informe valida que esos tribunales estaban destinados a juzgar crímenes políticos. Así tal cual. Según este informe hay 2 etapas claves en los tribunales de la muerte, estos tribunales revolucionarios, y leo textualmente cuáles son las 2 etapas que se declaran. La primera etapa, en la que estos tribunales tuvieron conocimiento de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas o civiles al servicio de la dictadura de Batista, desde enero de 1959 hasta mayo del mismo año.
y la segunda etapa que comienza con el restablecimiento de los tribunales revolucionarios por la ley de reformas a la ley fundamental de noviembre de 1959 hasta el presente, es decir, hasta 1962. ¿Cómo estaban conformados estos tribunales revolucionarios? Un testimonio de un abogado habla de, entre tantos testimonios que hay uno que habla de cómo estaban conformados estos tribunales. Dice: en sus comienzos los tribunales militares en la provincia de La Habana estaban constituidos por 2 o 3 abogados que integraban el tribunal como vocales o presidente de los mismos, existiendo además el fiscal militar que casi siempre era abogado. Posteriormente, los tribunales militares se transformaron en tribunales populares que estaban integrados por 5 miembros y un fiscal. De los 5 miembros, ninguno era abogado y como muchos de esos miembros eran milicianos y campesinos analfabetos. Dictaban en su mayoría sentencias a pena de muerte, firmando dichos milicianos miembros del tribunal con huella dactilar, como es el caso de la causa número 333 de 1960, en que el acusado Balbino Díaz Balboa, en un proceso que duró 7 horas, fue condenado a la pena de muerte el día 15 de enero de 1961. Apelada la sentencia y rechazada la apelación, fue fusilado en la madrugada del 16 de enero de 1961. Unas horas después lo fusilaron. Esto demuestra que estos tribunales estaban ya concebidos no para juzgar, sino para condenar. Personas analfabetas que no sabían ni firmar y ponían su firma con la huella dactilar, eran las personas que constituían estos tribunales para ejecutar a todo aquel que se opusiera al nuevo régimen comunista cubano. Eso es un tribunal de la muerte. Ni Fulgencio Batista fue capaz de semejante atrocidad. Otro testimonio de un taquígrafo de los propios tribunales, taquígrafo que estaba ahí tomando nota de todo lo que pasaba en los juicios, dice: los tribunales se integraban por miembros del ejército rebelde, capitanes y tenientes cuando se trataba de un tribunal inferior y presidido por un comandante cuando se trataba de tribunales de apelación. Más tarde, al organizarse la milicia, estos tribunales se integraron por obreros milicianos que fungían como vocales, representando casi siempre un sector de la industria, el agro, etc. Lo que deja claro que además de que los tribunales no estaban compuestos por juristas, por tanto, incapacitados para ejercer la ley, además de eso, estaban totalmente parcializados. Su función no era hacer justicia, su función era condenar directamente a todo el que se opusiera al régimen de Castro. Eso fue lo que hizo Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna nada más tomar el poder en Cuba, fusilar y condenar a todo el que se le opusiera. Y no desde la ley, no, desde estos tribunales revolucionarios compuestos en su mayoría por personas analfabetas que lo único que hacían era condenar a muerte, por demás por su desconocimiento de las leyes. En estos tribunales pasaban cosas además bastante aterradoras. Por ejemplo, los acusados eran defendidos por sus abogados, que normalmente eran abogados privados, pero en el caso de que el acusado no tuviera un abogado privado, se le designaba un abogado de oficio que era funcionario del gobierno. Era un abogado que iba vestido con el uniforme del ejército rebelde al juicio, en teoría, a defender a ese acusado, pero la realidad era que ese abogado formaba parte del propio aparato acusatorio, formaba parte de la acusación y no de la defensa. ¿Por qué? Porque era un miliciano del propio ejército rebelde que era el que estaba acusando a esa persona. Por tanto, esto provocaba una indefensión total en todos los acusados, y ya con un tribunal además analfabeto, un abogado que no lo defendía, lo acusaba, pues era mucho más fácil fusilar a todos los que ellos quisieran. Así de simple. Lo que voy a decir ahora, que es la lista que se enumera en este informe de arbitrariedades o anormalidades que se encontraron, se probaron, fueron demostradas que existían en estos tribunales revolucionarios. Lo que voy a decir ahora, esta lista, no es una subjetividad, no es una idea, no es una interpretación mía de algo que yo he leído, no, está aquí escrito y está probado aquí, probado, y además así lo dice,
de toda la monstruosidad que se hacía tanto con los abogados o con los acusados, con los dos, hasta con los testigos, de toda la monstruosidad que se hacía en esos tribunales revolucionarios organizados por Fidel Castro y Ernesto Guevara. Vamos a leer. Anormalidad número 1. Carácter general y ambiguo de la acusación, sin especificar un hecho concreto considerado delictivo. Es decir, te acusaban por cualquier cosa, ni siquiera tenían que especificar el delito del que se te acusaba. Simplemente eras acusado por algo que ellos querían y por eso se te juzgaba, en teoría, pero lo que sí era real, concreto, era que se te condenaba, y en la mayoría de los casos a muerte. Segundo, el abogado defensor era informado de las acusaciones que se formulaban a los acusados unos minutos antes de que el juicio se iniciara, privándosele en la mayoría de los casos de poder preparar la defensa y destruir los cargos que contra los acusados se siguieran. Es decir, al abogado no se le entregaba tu caso, el sumario, para que te defendiera. Al abogado, unos minutos antes del juicio o ya en el mismo juicio, era cuando se le decía de qué se te acusaba y era imposible que el abogado pudiera estudiar nada para poder defenderte. Por tanto, estabas totalmente indefenso. Aunque tuvieras un abogado privado, estabas indefenso ante estos tribunales de analfabetos. Así de simple. Tercero, las fechas en que se celebraban los juicios no eran comunicadas con debida antelación ni al acusado ni a su defensor. Es decir, a este abogado que no le daban el material para estudiar el caso y defenderte, además ni siquiera le comunicaban la fecha del juicio. Pero no al abogado, no, ni al acusado, ni siquiera le comunicaban la fecha del juicio. 4. Las horas en las que se celebraban los juicios eran fijadas con absoluta arbitrariedad, siendo la norma fijar las 4 o 5 de la tarde para que los juicios comenzaran después de las 9 de la noche. Ya no solo que no te avisaban de la fecha del juicio, además ni siquiera de la hora te avisaban, ni siquiera de la hora. Quinto, cambio de la imputación. Cuando en un juicio la imputación general que servía de base a las actuaciones no podía ser probada, entonces se procedía a formular otra imputación. Y esto es lo más terrible que le pueda pasar a alguien que está siendo juzgado. Está siendo juzgado por algo que no lo puede probar el tribunal y simplemente te cambia la acusación y te comienza a juzgar por otra cosa. Y si no lo puede probar, pues por otra cosa, y así sucesivamente hasta que consigan probarte algo y condenarte. Esto demuestra que las condenas estaban ya predefinidas antes de comenzar siquiera los juicios, que la intención no era juzgarte y conocer la verdad y determinar los hechos que debe ser el objetivo de un tribunal. Esa no era ni de cerca la intención. La intención era condenarte y así lo conseguían, aunque tuvieran que juzgarte por una cosa y por otra hasta encontrar algo para poder fusilarte. Eso hacían los tribunales revolucionarios de Fidel Castro y de Ernesto Guevara de la Serna. Punto 6. Hostilidad mediante amenazas e insultos a los abogados que defendían y a los testigos propuestos por la defensa. Estas amenazas, en varios casos debidamente probados, se tradujeron en hechos, habiéndose llegado, escuchen esto, habiéndose llegado al encarcelamiento y fusilamiento de abogados que, por haber defendido con celo a sus clientes, fueron considerados codelincuentes contrarrevolucionarios. A estos abogados que no se les dejaba estudiar el caso, a estos abogados que se les impedía hacer su trabajo, además, si conseguían hacerlo bien, pues a muchos de ellos se les condenó y se les fusiló también por decir que eran cómplices contrarrevolucionarios de sus defendidos. Y a los testigos de la defensa también. Es decir, ya no era que no te pusieran un abogado de oficio miliciano. No, es que si el abogado privado que tenías te lograba defender bien, fusilaban también al abogado. Eso hicieron los tribunales revolucionarios cubanos de Fidel Castro y Ernesto Guevara. Punto 7. Ausencia de estabilidad y firmeza en las sentencias del Tribunal Revolucionario. La revisión de los juicios se hacía de forma arbitraria y en estos casos el derecho de la defensa era totalmente inexistente. A ver, dictaban una sentencia, esto pasó con el juicio de los pilotos, el juicio de los aviadores, dictaban una sentencia
te podían absolver, como pasó con los aviadores, y si a Fidel le daba la gana o al Che le daba la gana, te volvían a enjuiciar y te volvían a condenar con la sentencia que a ellos le daba la gana y te fusilaban o te encarcelaban a 30 años, como pasó con los aviadores. Por tanto, demuestra una vez más que las condenas de estos tribunales estaban preconcebidas antes del propio juicio. Esto es terrorismo de Estado y lo hicieron los comunistas en Cuba y lo seguiré diciendo aunque YouTube me siga censurando. Comunistas cubanos terroristas, así de simple. Punto 8. En el caso de revisión de juicios de cambio de tribunal, las actuaciones eran tan rápidas entre la reapertura del juicio, condena y ejecución que no había tiempo ni siquiera para enterarse de lo pasado. Es decir, cuando ellos revisaban la condena y veían que no coincidía con sus intereses, ellos te volvían a juzgar. Y esto lo hacían de una forma tan rápida que el abogado no era capaz de enterarse ni defenderte, y a veces ni los mismos acusados se enteraban, sencillamente les comunicaban otra sentencia y lo fusilaban y punto. Así de simple. Punto número 9. El ejercicio de la defensa era perturbado desde el momento en que el abogado defensor intentaba entrevistar a su cliente. Había que dejar los automóviles en la entrada de la cárcel y caminar varias cuadras bajo la lluvia o bajo el calor intenso a la intemperie. A estos abogados que no se les permitía estudiar el caso, que además se les fusilaba si defendían bien a su cliente, pues además de eso se le impedía y se le entorpecía su trabajo para poder entrevistar a los clientes. Punto número 10. Antes de entrar a la cárcel, los abogados eran registrados y obligados a dejar sus elementos de trabajo para entrevistar al preso cuando le era permitido. Además de todo lo anterior, si llegaban a entrevistar al preso, tenían que ir sin sus instrumentos de trabajo para poderlo entrevistar. Punto número 11. Las entrevistas con los detenidos, cuando eran posibles, se hacían siempre bajo guardia de los miembros del ejército. Ya el abogado allí, con miedo a que lo fusilaran, después de haber caminado bajo la lluvia, sin sus instrumentos de trabajo, sin haber estudiado el caso, y con la única oportunidad de enterarse de lo que estaba pasando allí con el detenido, pues tenía que hacerlo con un guardia del ejército al lado mirándolos. Punto número 12. El hecho de que nunca se comunicara con anticipación las fechas de los juicios a los abogados obligaba a estos a acudir diariamente al tribunal para procurar informarse de las causas que sustanciarían ese día. El abogado, con todo lo que hayamos visto, no podía enterarse de que era el juicio y tenía que ir todos los días al tribunal porque tampoco sabía la fecha ni la hora para ver si ese día era el juicio y entonces poderse enterar de lo que tenía que defender para poder defender a su cliente. Todo para entorpecer, una vez más, el trabajo de la defensa y a través de estos analfabetos, componentes del Tribunal Revolucionario, poder fusilar a quienes diera la gana. Punto número 13. Los abogados no tenían acceso alguno a los sumarios, desconociendo por tanto el hecho que se imputaba a sus clientes. Pero como estos tampoco lo conocían, es decir, ni los propios clientes ni los propios acusados conocían de qué se les imputaba, puesto que no se les instruía en el cargo, es imposible enterarse del motivo de la causa hasta el momento mismo de la acusación o unos minutos antes. Si se tiene en cuenta que en casi todos los casos los acusados eran numerosos y los abogados defensores también, el escaso tiempo que podía consultar el sumario resultaba absolutamente inútil. Los abogados tenían muy poco tiempo para consultar de qué se acusaba a su cliente para poderlo defender. Y como los casos se juzgaban a personas en grupo prácticamente, pues todavía ese tiempo tenía que ser repartido, ese poquito tiempo, entre todos los abogados que iban a defender a todas esas personas. Por tanto, era inútil prácticamente, era imposible poder defender a nadie, estaban indefensos totalmente estos cubanos ante Fidel Castro y Ernesto Guevara, que eran los ejecutores en estos tribunales. Punto 14. Los testigos de la acusación eran incitados públicamente para declarar en contra de los acusados, aún sobre los hechos que no eran de su conocimiento. Los testigos de la acusación, las personas que llevaban allí para declarar en contra de las personas que se estaban acusando, eran incitados a declarar aunque ni siquiera conocieran de qué se trataba y de qué se estaba acusando esa persona. Llevaban gente allí para que gritara y vociferara en contra de los que estaban acusando, gente que ni siquiera conocían al acusado. Este circo romano
que solemos ver en Cuba en los actos de repudio, pues eso ocurrió en tribunales revolucionarios en aquel momento. Punto número 15 y último. Creación de nuevas figuras delictivas en el acto mismo del juicio, como ser cuando a un acusado no se le pudo probar ninguno de los hechos genéricamente imputados, se inventa una clasificación como por ejemplo conspirador especial. Esto es terrible. A ti te están juzgando en un juicio y hay unos delitos tipificados en la ley por los que se te tiene que condenar si encajas en alguno de ellos. Y a estas personas se les juzgaba, y si por lo que se les juzgaba no encajaba en ningún delito, pues se inventaban un delito nuevo. Así de simple. Si no te puedo acusar por nada de lo que hay, pues me invento uno nuevo aquí mismo, conspiración especial, conspirador especial, y te condeno por ese y te fusilo igual, porque era lo que quería Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna. Esta es la justicia revolucionaria. Yo me he quedado bastante impactado, les confieso, leyendo esto. Esto ha cambiado mi perspectiva y miren que yo creía conocer muchos detalles de lo que pasó en Cuba en esos años, pero esto ha cambiado mi perspectiva totalmente de lo que pasó en Cuba en esos años. La información que aparece en este informe de la Comisión Internacional de Juristas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas fue sacada de diversas fuentes y les voy a enumerar las fuentes que ellos citan. 1. Por abogados que actuaron como abogados de oficio en esos tribunales, es decir, funcionarios del régimen de Castro durante los primeros meses del gobierno que tenían a su cargo la defensa de acusados. 2. Abogados defensores privados que han intervenido en cientos de casos. 3. Miembros del Tribunal Revolucionario, actualmente en el exilio por haber dictado condena en el caso de los aviadores. 4. Testigos presenciales de las audiencias, familiares de los procesados que pudieron presenciar los gestos y actitudes del fiscal y de los jueces injuriando a acusados, abogados, defensores y testigos de la defensa. 5. Los acusados que no podían entrevistar a sus abogados, los que no podían defenderse a sí mismos en el caso de ser letrados, los que no podían ofrecer testigos, etc. 6. Los taquígrafos de los tribunales revolucionarios que tomaban la versión taquígrafa de todo lo que sucedía en la sala de las audiencias, de todo lo que se decía en la sala de las audiencias. 7. Los sacerdotes que presenciaron los juicios y asistieron espiritualmente a los condenados a muerte. Como pueden ver, las fuentes documentadas son bastante amplias, desde acusados, abogados, familiares, testigos, sacerdotes. Y todos coinciden en lo mismo, en la aberración, en el terrorismo, en el absurdo, en los fusilamientos en masa que se cometieron en Cuba en esos primeros años de revolución. No contra criminales, no. Contra todas las personas que se opusieron de forma pacífica, de forma política, de la forma que fuera, que se oponían al nuevo régimen comunista de Cuba. Es triste, familia. Es triste, es monstruoso lo que hicieron estos terroristas comunistas cubanos, porque es lo que son, con nuestro país y con nuestras familias. Y seguiré diciéndole terroristas a partir de hoy, comunistas terroristas, aunque YouTube me siga censurando, porque es lo que creo y está demostrado que son, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Fidel Castro, Ernesto Guevara, Raúl Castro, Ricardo Alarcón, Ramiro Vardés, toda esta banda de terroristas comunistas crearon un sistema de ejecuciones en masa en nuestro país para librarse de todo aquel que le hacía oposición. Y no lo digo yo, no, está aquí escrito. Aquí está escrito. Y verificado por muchísimos testigos presenciales, muchísimos juristas internacionales, gente de prestigio, que ha puesto su nombre ahí para dar fe de que lo que se dice es verdad. Así que debería caérseles la cara de vergüenza a todas esas personas que siguen llamándonos a nosotros escoria, cuando la escoria, la verdadera escoria en Cuba, fueron todos estos asesinos que fusilaron a tantos cubanos y usaron a otros de cabeza de turco para que pusieran su huella y mandaran a fusilar a cientos, a miles de cubanos. Eso pasó en Cuba. Así que Batista era malo, ¿no? Batista era malo. Batista era un bebé comparado con lo que vino después.
Estos son los datos, familia. Esta es una parte ínfima de los datos que voy a comenzar a extraer de este informe. Así que esperen en próximos videos más de este tipo de datos. Las ideas, las que ustedes quieran. Las que ustedes quieran, las ideas. Los datos están aquí. Y un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.